Bueno, pues en el siguiente vídeo, en el siguiente trabajo que vamos a realizar, va a ser el interruptor crepuscular. Bueno, ¿qué es un interruptor crepuscular? Pues es un circuito electrónico que nos va a permitir encender y apagar automáticamente una luz artificial del tipo que queramos en función de la luz ambiental. Es decir, cuando haya luz, es decir, haya sol, va a permanecer apagada y a medida que va oscureciendo, pues se va a encender. Utilizando como elemento sensor un LDR, un resistor dependiente de la luz o fotorresistor, como elemento de maniobra un relé y como elemento de control un doble amplificador operacional. En este caso vamos a usar el LM358. En primer lugar, para entender bien este circuito necesitamos comprender bien el funcionamiento del LDR, que es muy sencillo. Bueno, pues LDR son unas siglas que significan Light Depend Resistor, es decir, resistor o resistencia dependiente de la luz. Bueno, pues entender el funcionamiento de este componente pues es esencial para poder comprender el circuito. Bueno, pues el LDR, vamos aquí a enfocar para verlo mejor. Está compuesto de sulfuro de cadmio y tiene la particularidad que su resistencia varía dependiendo de la cantidad de luz que incida sobre él. Bueno, aquí tengo un polímetro, lo tengo en resistencia y vamos a conectarlo a los extremos del LDR. Aquí tengo el flash de la cámara incidiendo sobre él y vemos que la resistencia que marca es de 770 ohmios. A medida que le va dando más luz, que yo lo acerco al LED, al flash de la cámara, vemos que la resistencia disminuye. Hasta cerca de 45 ohmios. Y a medida que lo alejo, vemos que la resistencia aumenta. Si yo tapo el LDR, vemos que la resistencia, el valor resistivo, sube. Si yo destapo el LDR y lo dejo expuesto a la luz, baja. Es decir, cuanto más cantidad de luz incida sobre él, menor será la resistencia que ofrezca al paso de la corriente. Bueno, pues utilizando esta propiedad de este semiconductor de sulfuro de cadmio, pues vamos a activar un relé utilizando como elemento de mando un amplificador operacional, como veremos a continuación. Bueno, pues la lista de componentes es la siguiente. En primer lugar vamos a necesitar un transformador encapsulado, es decir, de un transformador de este tipo, que son pequeñitos, que son para montar en placa. Ahí tenemos cuatro salidas. Una es el primario y otra es el secundario. Bueno, pues para saber cuál es cada una de ellas, pues solamente tenemos que medir
la resistencia con el polímetro. En este caso esta de aquí, 469 ohmios, y esta de aquí, vemos que tiene solamente 10, pues indudablemente el que tenga menos resistencia pues será el secundario, es decir, el devanado de 12 voltios, que es este, y el que tenga más resistencia pues lógicamente será el primario. Bueno, nosotros vamos a utilizar transformadores de este tipo. El circuito integrado, el LM358, que es un doble amplificador operacional, pero como veremos solo vamos a utilizar una parte. Bueno, pues un LM317, que es el famoso regulador de tensión que conocemos todo el mundo. Vamos a necesitar dos potenciómetros lineales y los dos van a tener el mismo valor resistivo. Bueno, pues el C1 del esquema, que es este, es un condensador de 10 microfaradios. El C2 es de 100 nanofaradios, es un cerámico. C3 pues también es de 100 nanofaradios, cerámico. Y C4 es electrolítico de 47 microfaradios. Vemos que vamos a necesitar dos electrolíticos y dos cerámicos. Los cerámicos tienen la misma capacidad. Bueno, vamos a ver con las resistencias. Pues R1, que es la resistencia del ajuste del LM317, esta tiene 200 ohmios, pero tiene que ser de 2 vatios. Las otras son de 1/4 de vatio. Son dos de 10K, de 10.000 ohmios, y una de 3.300 ohmios. Los diodos rectificadores de 1, de 2, de 3 y de 4, que son los del puente rectificador, son los diodos normales 1N4007, y el diodo de protección del motor de 5 es exactamente igual. Perdón, he dicho del motor, he dicho el diodo de protección que absorbe los picos de tensión por autoinducción cuando se desconecta la bobina del relé, ya que tienen una carga inductiva muy fuerte. El transistor de gobierno de la bobina del relé es un transistor NPN. Yo he utilizado un 2N3904, pero puede utilizarse cualquier transistor NPN de pequeña potencia. Nos va a dar el mismo resultado. Aquí necesitamos un relé de este tipo, pues un relé de 250 voltios, nos da igual de 16 o 12 amperios. Esto tampoco va a soportar unas intensidades de corriente muy elevadas, sobre todo si utilizamos lámparas LED o lámparas de bajo consumo. Y la tensión de maniobra pues de 12 o 9 voltios. Un fotorresistor, una resistencia LDR y un fusible de 16 amperios. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco el esquema. Vamos a explicar cómo funciona y vemos que, aunque parece muy aparatoso, que lleva muchos componentes, al final pues no es tan fiero el león como lo pintan. Bueno, en primer lugar tenemos dos circuitos, circuito de potencia y circuito de mando. Tenemos una única alimentación a 230 voltios. El circuito de potencia, pues aquí vemos, aquí tenemos la alimentación, pasamos por la lámpara, ponemos siempre un fusible, siempre hay que poner protecciones, el fusible da igual que lo pongamos aquí, o posterior o anterior. Y del fusible pues nos vamos al elemento de maniobra, que es el relé. Aquí vamos al contacto central del relé
y el circuito lo cierra por el contacto normalmente abierto, como dijimos antes, pues es la configuración que vamos a utilizar para que al no recibir tensión la bobina, el circuito quede abierto y la bombilla no se encienda. Y aquí tenemos el contacto normalmente abierto, que vemos que retorna por aquí a la fuente de 220 voltios. Bueno, pues para evitar tener que utilizar una pequeña batería, porque el circuito de mando puede ir a 9 o a 12 voltios, lo que queramos. Bueno, pues yo he utilizado, aquí vemos que tenemos en paralelo con la potencia, pues tenemos un fusible. El fusible se puede poner aquí y protege los dos circuitos, tanto el transformador como la lámpara, en este caso, con solo aumentar la intensidad. Con 16 amperios pues es suficiente para los dos. Aquí tenemos ya los 12 voltios en alterna. Y aquí los rectificamos con un puente a onda completa y con un filtro a partir de un condensador electrolítico de 10 microfaradios. Bueno, pues aquí tenemos el primer circuito integrado, que es un regulador de tensión, el LM317, la resistencia de 200 ohmios. En este caso hay que poner una de 2 vatios porque por aquí disipa bastante potencia, y el potenciómetro de regulación de tensión para que lo dejemos a 9 voltios o a 12 voltios según la tensión de trabajo de nuestro relé, de la bobina del relé. Bueno, pues una vez que tenemos ya una tensión rectificada, filtrada y estabilizada y ajustada al nivel que deseemos, pues vamos a ver cómo funciona el mando. En primer lugar, el amplificador operacional, como todo circuito integrado, tiene su alimentación positivo y negativo a través de los pines 8 y 4 respectivamente. Bueno, pues la clave de todo está en el LDR, el fotorresistor. Los fotorresistores, cuanto más luz incide sobre ellos, menos resistencia ofrecen al paso de la corriente. Bueno, aquí vemos que el pin número 3 del operacional, que como ya dije, solo vamos a utilizar la parte A, es decir, la parte B, vemos que está sin usar. Está alimentada por una resistencia de 3300 ohmios, una resistencia pequeñita de un cuarto de vatio. Aquí tenemos la alimentación. Bueno, pues aquí vemos que la corriente se bifurca, la corriente que sale por aquí de R3 se bifurca, se va aquí a la entrada no inversora y puede tener negativo a través del LDR y de esta pequeña resistencia de 10K. Bueno, pues cuando incide mucha luz, la resistencia que ofrece esto es mínima, con lo cual la corriente que pasa por este punto pues se bifurcará por estos dos caminos, con lo que aquí en este punto pues tendremos una caída de tensión mayor que cuando el LDR no recibe ningún tipo de luz. Entonces, si el potenciómetro está bien ajustado, el potenciómetro de ajuste de sensibilidad está bien ajustado, pues por el pin número 2, por la entrada inversora, el nivel de tensión será mayor que este, con lo que la salida será nula, es decir, será negativa, y la base del transistor NPN, al no recibir corriente negativa, permanece en estado de corte y la bobina no se excita, con lo que la lámpara no se enciende. Bueno, pues ¿qué pasa cuando oscurece? Pues cuando oscurece tiene menos luz, y al tener menos luz la resistencia del LDR aumenta, con lo que la caída de tensión disminuye en el pin número 3. En este caso, el nivel de tensión de 3 supera al 2, es decir, la entrada no inversora supera al nivel de tensión de la entrada inversora, y en este caso la salida será positiva, es decir, el integrado puenteará
este pin con este. Aquí en la base del transistor de mando del relé tendremos tensión positiva, con lo que se polarizará correctamente, y vemos que el circuito de la bobina del relé queda gobernado por este transistor, que al estar correctamente polarizado, pues la bobina tiene negativo a través del emisor del transistor T1, que es el único del que dispone el circuito. Pues la bobina, pues al tener potencial, al tener positivo y negativo, pues se excitará, y el contacto central, que es el móvil, pues entonces puenteará los contactos normalmente abiertos y la bombilla se iluminará. Vamos a explicar un poquito cómo funcionan los relés. Bueno, pues un relé sabemos que es un interruptor que se enciende con un electroimán. Aquí tenemos la bobina del relé, pues por la bobina excitada con corriente continua circula una corriente muy pequeña, y por el circuito principal o circuito de potencia, pues podemos controlar un circuito de más tensión y corriente alterna, o más corriente, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Bueno, pues los relés tienen una bobina, la bobina va excitada con corriente continua y tienen dos juegos de contactos, es decir, tienen 4. Dos contactos que son normalmente cerrado y normalmente abierto. Bueno, en este caso, en este circuito de prueba, hemos conectado a los contactos normalmente cerrados. Aquí vemos el contacto central, que recibe energía del circuito de potencia. En este caso siempre está puenteado. Cuando el interruptor está abierto, pues, es decir, si el interruptor está abierto, no pasa corriente por la bobina, pues estos dos contactos normalmente cerrados están puenteados, y en este caso la lámpara se ilumina. En el caso, cuando yo cierre este interruptor, pues la bobina energiza el contacto móvil, se desplaza hacia los contactos normalmente abiertos y en este caso la luz se apagaría. El caso contrario, si utilizamos los contactos normalmente abiertos, cuando la bobina del relé no está conectada a una fuente de tensión, vemos que el circuito queda abierto. El contacto central sí está energizado por el circuito de potencia. En este caso el ejemplo que hemos puesto es de corriente alterna, porque es lo que vamos a manejar en el interruptor crepuscular. En este caso el circuito queda abierto y la lámpara nos ilumina. En el caso de que yo cierre este interruptor, la bobina del relé se energiza, atrae el contacto móvil y lo desplaza a la posición de normalmente abierto. En este caso, el circuito quedaría cerrado y la lámpara se encendería. Bueno, pues para nuestra aplicación vamos a utilizar esta configuración, es decir, vamos a utilizar los contactos normalmente abiertos. Bueno, ahora vamos a ver aquí unos relés y vamos a ver cómo son interiormente, y vamos a aprender a identificar sus terminales. Estos relés este caso es los relés tienen dos tensiones de trabajo, Una que es la tensión de trabajo propiamente dicha, en este caso vemos que es alterna a 250 voltios y a 12 amperios. Y la tensión de maniobra para la bobina, que es en corriente continua, en este caso este es de 9 voltios. Vemos que la bobina es de 9 voltios. En este caso pues es exactamente igual. Lo que pasa es que en este es de 16 amperios, como se puede ver, también a 250 voltios en corriente alterna, y en este caso la tensión de maniobra es de 24 voltios, como podemos ver. 24 voltios, corriente continua. Bueno, aquí vemos que tienen unos contactos. Como vemos, estos dos están separados del resto. Este tiene 6 y 2, 8 patillas, y este tiene solamente 5, aunque veremos que son iguales. Bueno, pues lo primero que tenemos que identificar es la bobina del relé.
la bobina del relé son siempre los contactos estos que van apartados. Bueno, en este caso vemos que con el polímetro lo ponemos en medición de resistencia y puenteamos. En este caso te mide 118 ohmios, este es el de 9 voltios, y este pues es de 24 voltios, es decir, la bobina funciona a 24 voltios y la resistencia pues lógicamente pues ha de ser mayor, 882 ohmios. Bueno, pues esto nos queda claro que estos dos contactos, los que están más apartados del resto, son de la bobina. Bueno, en este caso tiene 6 terminales. Bueno, pues los terminales que están en el centro, estos dos, son los del contacto central. Y como vemos, el polímetro lo tengo en continuidad, pues vemos que están puenteados. Están puenteados. Bueno, este de aquí, que son los más próximos a la bobina, además se ve aquí claramente en el relé, son los contactos normalmente cerrados. Ahora mismo, como la bobina del relé no está recibiendo energía, pues entre cualquiera de estos dos cables, de estos dos terminales y cualquiera de estos dos terminales deberemos tener continuidad. Estos dos, decir que al igual que estos dos van puenteados, ¿ves? Y como son los contactos normalmente cerrados, tenemos continuidad, y este exactamente igual. Y estos dos contactos son los contactos normalmente abiertos. En este caso, estos dos van puenteados entre sí, pero tienen que ir aislados del terminal central. Bueno, pues el terminal central que hemos dicho que es el del medio, pues colocamos el polímetro y vemos que el polímetro no marca continuidad. En el momento que la bobina del relé reciba energía, en este caso entre este y este, o bien entre este y este, pues tendremos que tener continuidad. Bueno, en este caso, este es el relé que va a 9 voltios. En este caso vemos que solo tiene, además de los dos de la bobina, solo tiene estos 3. En vez de tener 6, solo tienen 3, porque, como vemos, estos dos, tanto cada par de terminales, va puenteado. Y para simplificarlo, pues aquí se han dejado nada más que 3. Bueno, en este caso, el contacto central es el del medio siempre. Y el más próximo a la bobina siempre es el normalmente cerrado. Por lo que, si yo coloco el polímetro, vamos a que lo veamos mejor. Si yo coloco el polímetro entre este terminal, que es el normalmente cerrado, y este otro, que es el central, ahí vemos que suena el polímetro, con lo que tiene continuidad. Y si cambio de terminal, en este caso el normalmente abierto, mido con el central y vemos que el polímetro no suena en absoluto. Cuando se energiza la bobina del relé, en este caso entre el terminal central y el normalmente abierto, en este caso sí tendría que haber continuidad siempre que la bobina esté energizada. Bueno, pues aquí tenemos la placa electrónica ya terminada. Aquí vemos el transformador, el relé, el fusible. Aquí he puesto 2 conectores. Aquí lo enchufaremos a la red de fase y neutro, y aquí a la lámpara. Y aquí tenemos los diodos, el circuito fuente, el regulador de tensión. En este caso no le he puesto disipador porque la corriente que va a manejar es bajísima. El amplificador operacional
el potenciómetro de ajuste de la tensión de alimentación del circuito del amplificador operacional, que en este caso está ajustada a 12 voltios. Esto no se toca, normalmente no se toca. Y este es el potenciómetro de sensibilidad, que este sí lo tocaremos cuando es necesario. Bueno, pues como este circuito está diseñado para su montaje en exteriores, pues he decidido utilizar una caja estanca. Yo he fijado el LDR, lo he fijado aquí, pero no tiene por qué ser esto no tiene por qué ser crítico. Esto lo podemos fijar donde queramos, siempre teniendo la precaución de que el LDR siempre quede lejos de la lámpara que vayamos a gobernar con el circuito, para que no interfiera, para que la radiación luminosa no interfiera en el LDR y pueda provocar el apagado y encendido espontáneo del circuito. No obstante, siempre podemos ajustar la sensibilidad por medio de este potenciómetro, que para eso lo hemos puesto. Bueno, pues la fijación del circuito a la caja estanca pues es a través de uniones atornilladas, como en este caso, que nos permitirán que el circuito no se mueva. Y ahora vamos a realizar las correspondientes conexiones. Bueno, el uso de la caja estanca es obligatorio si se quiere utilizar el circuito en exteriores. Bueno, vamos a proceder a realizar las conexiones. Este va a ser el cable de alimentación. Yo, como vemos, no he puesto el hilo de tierra. La razón es que este aparato consta de doble aislamiento, es decir, la carcasa está construida enteramente en material plástico, que sabemos que el plástico es un aislante, con lo cual nada de lo que hay aquí puede quedar bajo tensión y se pueda tocar y darnos un calambrazo. Bueno, pues esto es muy importante, que cuando conectemos que no queden hilos sueltos, y ante la duda pues podemos siempre echarle una botella de estaño. Estos son conectores rápidos, simplemente tenemos que presionarlos y queda automáticamente el cable unido. Presionamos el botoncillo y queda el cable unido. Y ahora pues encajamos esta parte plástica que es estanca, para que no entre agua. Bueno, esto, lo ideal es hacer un taladro y poner un prensacables. Si vamos a utilizar esto pues en el exterior, pues de lluvia, pues la humedad, siempre es necesario poner un prensacables. Yo en este caso no tengo ninguno y de momento lo voy a dejar así. Bueno, y ahora pondremos la salida, en este caso un enchufe Schuko, también un enchufe estanco, y hacemos la misma operación, siempre los cables que no queden hilos sueltos, y presionamos y para adentro. Y en el otro pues exactamente igual, presionamos un poco Este nos va a costar un poco más trabajo, pero bueno. Presionamos y para adentro. Y ahora pues encajamos el plástico exactamente igual que hicimos pues la vez anterior, y ya tapamos
Y bueno, ya nos queda pues el interruptor crepuscular pues listo para usar. Vamos a realizar la prueba del circuito. Ahí vemos que lo he conectado al enchufe al 220 voltios y le he conectado una carga que en este caso es una pequeña lámpara de filamento. Ahora mismo está conectado como la luz está encendida, pues la lámpara que queramos controlar está apagada. Ahora mismo la luz, el fluorescente que tengo aquí en casa, pues está haciendo las veces de la luz solar. Bueno, este LDR es muy sensible. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser quitarle el flash a la cámara. Vamos a quitar el flash porque incluso el flash puede disparar el LDR. Bueno, pues la primera prueba que vamos a hacer va a ser tapar con el dedo la LDR y se tiene que encender. Y ahora vamos a hacer la misma prueba pero apagando la luz. Apagamos la luz, inmediatamente se enciende la bombilla. Ahora encendemos la luz y se tiene que apagar. Apagamos la luz, se enciende bombilla. Ahora encendemos y se tiene que apagar. Vemos que hace el funcionamiento correcto. Mediante luz, pues conseguimos encender automáticamente una lámpara. Ahora mismo pues es de noche, sería de noche, no hay luz, se enciende la lámpara automáticamente y cuando amanece sale el sol y se apaga. Bueno, esto es muy sensible y hay que procurar como que la luz esté lo más lejos posible del LDR, porque si no, fijaos lo que ocurre, que son los propios destellos los que hacen disparar el LDR. Bueno, para hacer eso, para evitar eso, vamos a realizar el siguiente ajuste. Bueno, pues el ajuste se efectúa con el potenciómetro, girándolo hasta que se encienda la bombilla. Ahora mismo se enciende y aunque yo tape el LDR no se apaga. Ahora mismo pues el circuito estaría inactivo. Bueno, y vamos girándolo hasta que inmediatamente se apaga. Ahora mismo ya estaría ajustado el circuito. Fíjate, ahora tapo. Vamos a tapar. Cada vez que paso la mano por el
por el LDR se enciende la bombilla. Bueno, pues esto ya lo hemos tapado. Mucho cuidado también con el flash de la cámara, porque también puede activarlo y desactivarlo. Bueno, pues ahora vamos a hacer de noche y se enciende. Se hace de día y se apaga. Se hace de noche y se enciende. Se hace de día y se apaga. Y ese destello es precisamente porque el propio destello de la lámpara, es captado por el LDR y hace ese parpadeo.